Todo suyo, profe. Gracias, Darío. Bueno, comencemos. Hoy vamos ya a finalizar, bueno, esto de lo que estuvimos viendo en estas primeras clases, de lo que es la construcción de la ciencia, ¿no? Estuvimos viendo en los teóricos anteriores lo que fue l- la ciencia, o sea, no tanto el concepto de ciencia, ¿no? Sino más bien podríamos decir lo que fue la construcción del saber en vez de decir ciencia, porque la ciencia, digamos que es más bien un concepto de los últimos siglos, de la edad contemporánea, más atrás en el tiempo. Era como sinónimo, lo mismo decir filosofía o ciencia, más bien directamente hablamos de filosofía, ¿no? Pero esta, vimos en las clases anteriores lo que fue esta construcción de saber a lo largo del tiempo, ¿no? Viendo cómo el saber en esto de la tecnología fundamentalmente, desde nuestros primeros antecesores allá por la época de los homo habilis, de los homo erectus, del hombre del Neandertal, 500.000 años, 800.000 años, 200.000 con los Neandertal, más cercanos con el Homo sapiens, y finalmente con lo que somos hoy en día nosotros, Homo sapiens sapiens, ¿no? En los últimos 10.000 años, con lo que fueron distintos descubrimientos que los antecesores del ser humano y el ser humano, los Homo sapiens sapiens, fueron haciendo en esto de los descubrimientos materiales. Ustedes recuerdan que vimos en unos PowerPoint lo que fueron las puntas, las puntas de piedra, las hachas de mano, las pinturas, o sea, etcétera, etcétera. Lo fuimos viendo como poco a poco ese conocimiento fue evolucionando a lo largo del tiempo en lo material, pero también poco a poco en esto de lo abstracto, ¿no? Las pinturas, eh, las preguntas estas de qué hay en el más allá, cuando ustedes veían los interrogatorios, posteriormente con el desarrollo de ese conocimiento, la creación de la lengua, la creación de los signos, por ejemplo, la iconografía. Ustedes recuerdan que vimos un poco con los egipcios, toda la iconografía egipcia, etcétera, etcétera. Fuimos viendo en miles y miles de años cómo este saber fue evolucionando, ¿no? Hasta que fuimos llegando a estas sociedades, estas culturas que tuvieron un gran desarrollo, las primeras, digamos, en la sociedad occidental por lo menos, todo lo que era, hoy en día es Europa y norte de África, estas sociedades como la egipcia, con gran cantidad de descubrimientos. ¿Qué fue eso? ¿Un avión? A ver, como silencio. ¿Qué pasó? Hemos- ¿Escucharon eso? O yo, a ver, Sí, profe. en un segundo que voy a, no sé quién será. Voy a ver un segundo. Ah, es
Profe, disculpe, no sé si está hablando, pero se cortó el audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, pero justo desde que cambió la dispositiva a esta, está en Sí. mute, o sea, ¿A estaba dónde sin me quedé? audio. Bien. ¿A dónde me quedé? Cuando dijo lo del sonido del compañero, hasta ahí. Ah, bien. Bueno, entonces en este resumen que fuimos viendo, en la última clase abarcamos fundamentalmente estas dos edades, la antigua y la media, ¿no? La antigua, como dije recién, eh, surgieron estas grandes culturas, la egipcia, de estas tres, digamos, la egipcia, la griega y la romana en su influencia en lo que fue lo que es el derecho actual, pero con una gran cantidad de descubrimientos, ¿no? Muchísimos descubrimientos, y esto que fue lo que fue la filosofía, ¿no? Los filósofos y sus explicaciones en torno a todo lo que rodeaba, todo aquello que no era lo material, no el ser humano, lo que era el mundo, el futuro, el pasado, todo eso giraba en torno a esto de la filosofía. Y después se produce un cambio, ¿no? Se produce un cambio con la Edad Media y esto del saber. Si el saber no era exclusivo de los filósofos, como en estas tres grandes sociedades, sino fue pasando, o pasó, mejor dicho, a los clérigos, a las personas que pertenecían a la iglesia, ¿no? La iglesia católica. Ustedes siempre recuerdan que estamos hablando de las sociedades occidentales, ¿no? Las sociedades occidentales. Las sociedades orientales tenían otra forma de ver las cosas del mundo. O sea, China, por ejemplo, China, hindú, la India, etcétera, etcétera. Nosotros nos enfocamos en la sociedad occidental. En esa Edad Media, los que explicaban y tenían, infundían el saber eran los clérigos. Y se produce, digamos, de alguna forma un contraste con lo que fue la Edad Antigua, estos grandes descubrimientos, el gran desarrollo de los descubrimientos. Por eso también eh, parte de esta Edad Media se le llama la Edad Oscura, ¿no? O sea, las explicaciones giraban en torno a lo absoluto, o sea, todo giraba en torno a un ser supremo. En este caso era Dios, ¿no? Y ya entramos finalmente a lo que vamos a ver hoy, y fundamentalmente lo que es la edad contemporánea, vamos a ver hoy en relación a esto del saber, ¿no? Porque ustedes vean acá, o sea, en la edad moderna, o sea, ya los eclesiásticos comienzan a perder ese poder que tenían en esto del saber, comienzan a ser sustituidos. Es como la autora, cuando ustedes lo lean, bueno, ella dice que se produce como una lucha entre estos dos sectores que, que manejaban el saber. O sea, los filósofos suplantan a los clérigos en el poder del saber, de lo que va planteando la autora en el texto. Y finalmente surge en la edad contemporánea lo que es la ciencia y su característica fundamental con el método científico, ¿no? Entonces, ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Querías decir algo? Bien, sigamos. ahora sí, sí, sí. Bien, o sea, lo que vimos anteriormente está resumido acá. Filósofos, en estas tres culturas, los clérigos. Miren ustedes, en la Edad Media no quiere decir que si bien era una edad oscura, no es que no se producía en sí, pero no en la misma magnitud que se había hecho anteriormente. Es más, existían las universidades en la Edad Media. Y miren ustedes qué se enseñaba en las universidades. Dos disciplinas, o sea, que eran abstracciones, no se basaban en la cuestión práctica o en la técnica, como para decirlo de alguna forma, ¿no? Era la teología, o sea, una disciplina relacionada con la religión, y la filosofía, o sea,
todo aquello que estaba relacionado con el ser humano, etcétera, etcétera, que no estaba relacionado con la teología, y la medicina y el derecho. O sea, estas dos últimas con lo que era la práctica, ¿no? Pero ya habían, y miren ustedes, entonces vamos a ver en la clase, en las clases posteriores vamos a ir viendo cómo el saber se relacionaba, el saber, la investigación se desarrollaba con el derecho en ese momento y cómo cambia posteriormente cuando el derecho se inserta o comienza a entrar en esto de lo que son las ciencias sociales y en esta edad en donde surge la ciencia, ¿no? Porque si ustedes ven es como que hay dos momentos, ¿no? El derecho cuando el saber, la sociedad era dominada por la producción del saber de los clérigos, de los religiosos, estaba el derecho. ¿Qué pasaba con el derecho en ese momento? Y después el derecho cuando el saber en la sociedad contemporánea, en la edad contemporánea, se inserta o es manejado, es producido por la ciencia y los científicos. Vamos a ver en clases posteriores las características de un momento y las características de hoy en día. Continuamos. Eh, eh, en la edad moderna, como habíamos dicho, los filósofos toman el poder del saber, pero aquí se produce algo interesante que dice la autora. Los clérigos en la Edad Media eran los productores, eran el eje de estas producciones de saber, ¿no? O sea, lo absoluto, la palabra absoluta, lo que decían ellos, era la representación de la religión en la tierra, era la mirada absoluta del saber, digamos, ¿no? Una relación entre lo absoluto y el saber. Que cuando pasamos a la edad moderna y se produce esta lucha y esta sustitución de los filósofos por los clérigos, los filósofos, o sea, toman todo lo que habían producido los clérigos en su momento, pero a diferencia de los clérigos, no lo declaran como absoluto, que había un ser supraterrenal, como para decirlo de alguna forma, que en este caso era Dios, y con eso daban las explicaciones a sus ideas, ¿no? Sino sus ideas estaban basadas más bien en la razón, ¿no? Generaban el saber desde la razón, no desde un planteamiento de algo absoluto basado en la palabra de Dios, como así lo habían hecho los clérigos en su momento. Entonces, acá se produce el quiebre. Y lo que plantea la autora es que en realidad, o sea, los filósofos terminan haciendo lo mismo que hicieron los clérigos en la Edad Media. O sea, generaron el saber desde una mirada absoluta, o sea, la palabra de los filósofos era absoluta, no se discutía en ningún sentido. Pasaba lo mismo en la Edad Media. La diferencia estaba que los filósofos sí buscaban desde la razón una forma de contrastar sus pensamientos, cosa que no pasaba en la Edad Media, ¿no? Era absoluto y no se discutía. Y llegamos a la última etapa de los científicos, en donde la autora plantea que eh, los científicos también se basan en la razón, pero no hacen lo que hicieron los filósofos de tomar todo lo que habían producido los clérigos en la Edad Media y lo adaptaron a la razón para generar el saber, ¿no? Sino que cuando surge la ciencia con las características actuales, en primer lugar se basan en la razón, pero una razón que se contrastaba a partir de la práctica. O sea, por ejemplo, esto de lo que ustedes conocen, ¿no? La práctica desde los experimentos, por ejemplo, los experimentos en los laboratorios, sino el trabajo de campo, de estar con las personas que uno analiza, etcétera, etcétera, ¿no? Es a eso a lo que se refiere con la práctica. Entonces, esto que están viendo en el PowerPoint es
lo que dice la autora entre estas dos posturas en su momento, entre los filósofos y los científicos. Los filósofos no acceden a esta mirada que había de los clérigos como Dios era, los clérigos eran los intermediarios entre Dios y el saber. Ellos infundían la palabra de Dios en la tierra, este saber. Entonces los filósofos lo que planteaban, no. O sea, ellos no eran los intermediarios en esto de lo absoluto, sino lo hacían a través de la razón. Por eso acá está, que recuperar. Y esto que dije recién, que la autora afirma que los dos, a fin de cuentas, los dos terminaban diciendo la verdad absoluta. O sea, los teólogos decían de una forma absoluta la verdad a través de la religión, y a partir de ello construían su autoridad, pero los filósofos terminaban haciendo lo mismo. Cosa que los científicos, cuando surge la ciencia, los científicos no toman esa forma de proceder que tuvieron los filósofos, sino construyen construyen su propio camino a través de otra cuestión que fue la razón a través de la práctica. Comienzan a construir la ciencia sin adoptar postulados o una forma de actuar que fue que optaba o tomaba cosas de la etapa anterior, ¿no? Un día que estábamos viendo eso, y para esto de generar desde la práctica, lo que tiene la ciencia es la creación del método científico, ¿no? O sea, que la verdad se construye del razonamiento, pero empíricamente. Empíricamente y avancemos. Y acá, miren ustedes lo que... acá ya vamos entrando de lleno a las características de la ciencia en la edad contemporánea, en nuestra edad, en los últimos 200 años, ¿no? Vamos a desarrollar ahora desde lo que es este surgimiento hasta las últimas décadas del siglo XXI, para que ustedes vean cómo va evolucionando la ciencia hasta la actualidad. En un principio, en la Edad Moderna, cuando se produce este quiebre entre lo que fue el saber y los filósofos, cuando surge la ciencia, los científicos y el método científico, surge, digamos, la universidad con las características más parecidas a lo que es hoy actualmente la universidad, ¿no? Ustedes recuerden que les había dicho que en la edad media sí existían las universidades, pero las universidades eran universidades cléricas más o menos. Los que impartían las clases, los que estaban a cargo eran las instituciones religiosas. Y en estas universidades se dictaban 4 carreras, como habíamos, o 4 disciplinas, 4 ciencias, como habíamos visto, ¿no? En cambio, en la universidad, la forma que toma la universidad con el surgimiento de la ciencia es esto de una institución burocratizada, ¿no? Una institución en donde surgen profesores de cada disciplina que son pagados, que tienen un sueldo. eh, Comienzan en esta universidad, surgen los estudiantes que siguen un curso o diferentes cursos, se establecen cátedras específicas. Ustedes van viendo las características que tiene hoy en día la facultad o las universidades. No se crean estos los departamentos, las facultades o la escuela, todas las características de la universidad actual. Entonces, esto surge con el surgimiento y el desarrollo de lo que fuera la ciencia y los científicos en la edad contemporánea, ¿no? Y acá ocurre un hecho fundamental en
dentro de este surgimiento de la ciencia y los científicos, en relación puntual a lo que son las ciencias sociales, surge un hecho que produce un clic, ¿no? Un hecho fundamental en el surgimiento de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, cuando surgen las ciencias, los científicos, los métodos científicos, o sea, las ciencias o las ciencias que representaban o que engloban eso de lo que manejaba el saber en la contemporánea eran las ciencias naturales, las ciencias duras, la física, la matemática, la biología, ah, todas esas disciplinas, no existían las ciencias sociales. Con la Revolución Francesa se produce un quiebre, porque la sociedad con la Revolución Francesa, los científicos, la ciencia se dan cuenta en ese momento que la sociedad no es la sociedad, no digamos, la sociedad no es algo homogéneo, ¿no? Algo que se desarrolla a lo largo del tiempo como un ente que continúa a lo largo del tiempo de la misma forma, sino la Revolución Francesa demuestra que la sociedad, las sociedades van cambiando, que las sociedades a lo largo del tiempo van cambiando y que esos cambios muchas veces no son cambios, digamos, positivos o no conflictivos, al contrario, que esos cambios son conflictivos, ¿no? Y ahí la ciencia se va preguntando qué o va pensando que es necesario la creación de ciencias sociales que permitan dar explicaciones a esos cambios que se producen o que se visualizaron a través de esto, de lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Esto, la autora una vez que plantea dos cambios, ¿no? En esto que estamos planteando uno, que es esta idea de normalidad del cambio. O sea, que la realidad, esto que estoy diciendo, no es absoluta, algo que está, algo que no tiene cambios, que está siempre igual, digamos, sino que se producen cambios políticos, sociales, etcétera. Es una de las cosas que plantea ella. Y la otra es esta idea de soberanía. Acá está mal escrito, es soberanía, la transformación de la idea de soberanía. O sea, en primer lugar es el cambio, la realidad cambia, y en segundo, la transformación de la idea de soberanía. ¿Por qué? Porque anteriormente, antes de la edad contemporánea, la idea de soberanía, ¿en quién recaía? En el monarca, en el rey, por ejemplo. El rey era el soberano, era todo. Era todo lo que el pueblo le rendía pleitos, ¿no? O sea, todo giraba en torno al rey, cosa que con la Revolución Francesa cambia y esta vez soberanía ya no pasa a ser asociada al rey o al monarca, ¿no? Sino la soberanía estaba o está o pasa a estar identificada con el pueblo. Entonces acá se producen estos dos grandes cambios. El tema de la realidad como un proceso de cambio, que muchas veces es conflictivo, y la soberanía ya deja de estar en manos del rey, sino pasa a estar en manos del pueblo, ¿no? Y surgen en este contexto las ciencias sociales para dar explicaciones a estos procesos en que se dan en la realidad, que muchas veces procesos de cambio que son conflictivos, ¿no? Que demuestran la conflictividad de las sociedades. Y surgen estas primeras disciplinas. La historia, o sea, la historia ya venía existiendo, pero más bien la historia de los reyes, la historia de los clérigos, es una historia muy acotada a estas personalidades que eran las más importantes, ¿no? Las absolutas, especialmente lo que era el rey. La historia con las características, por la perspectiva de la ciencia,
toma las particularidades en este momento. Surge lo que es la economía, surgen las ciencias políticas, o la politología también, como se la llama, la sociología y la antropología. Estas ciencias a fines del siglo XIX. Y miren ustedes este dato que da la autora, ¿no? Que el 95% de los científicos, de los investigadores en ciencias sociales, procedían de 5 países, finales del siglo XIX, principios del siglo XX: Francia, Gran Bretaña, Alemania e Italia. O sea, ¿qué, qué más se puede ver, ¿no? En esto de cómo la ciencia hegemónica en ese momento en ciencias sociales eran producidas por cinco, estos 4 países, estos 5: Francia, Gran Bretaña, uno, dos, tres, cuatro, falta uno acá. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, no son 4, no, son 4, me equivoqué. Se concentraba toda la producción científica en ciencias sociales en ese momento. Y la, en el caso de la historia, por ejemplo, esto que venía explicando recién, se basaron en los estudios, en su momento, los estudios de los reyes, del eclesiástico, y posteriormente con la ciencia, ellos deciden estudiar el pasado exclusivamente, no estudiar lo que era el presente. O sea, ¿qué es estudiar el presente? Supongamos con el acontecimiento que ocurre en estos momentos. O sea, que ocurre a la mañana, a la tarde ese acontecimiento entra dentro de lo que sería el pasado. O sea, porque pues ya pasó. Eso es una cuestión más o menos medio epistemológica, ¿no? Una situación que ocurrió ahora, dentro de una hora, esa situación ya entra dentro del pasado y comenzaría a pertenecer a lo que es la historia. A eso eh, apuntaba la historia, o sea, la historia va a referir a estudios del pasado, no estudios actuales, entendiendo que estos estudios actuales no discuten esto epistemológicamente, que se ocurrió hace una hora, pertenece a la historia, y lo presente es lo que ocurre en el momento. No, ellos plantean que la historia son los acontecimientos pasados, los que ocurrieron en el pasado, pero no en un pasado entre comillas, un pasado actual, como para decirlo de alguna forma, sino un pasado histórico en donde hay datos empíricos, libros, por ejemplo, documentos, archivos, etcétera, etcétera. Después tenemos la economía, como estas disciplinas que surgieron, las primeras disciplinas en ciencias sociales y economía, que se abocó directamente al estudio del mercado. O sea, ustedes van viendo cómo cada una de estas disciplinas tenía una mirada o apuntaba a algo exclusivo dentro de esa sociedad que tenía estos procesos de cambio, ¿no? O sea, la economía apuntó al mercado exclusivamente, ¿no? La política, lo que ustedes hoy en la escuela tienen como ciencia, como ciencia compañera, las ciencias políticas, la licenciatura en ciencias políticas, la licenciatura en enseñanza de ciencias políticas. O sea, esas ciencias, que son las ciencias en politología, también se las conoce, que hicieron, estudiaron o analizaron el estudio del Estado. O sea, acá ustedes van viendo cómo otra ciencia se aboca a una parte exclusiva, un sector determinado de ese proceso conflictivo que se iba produciendo en esta sociedad. La sociología abarcaba el resto, o sea, el estudio de la sociedad civil en general. Por un lado, el mercado; por otro lado, el Estado; y el resto, la sociedad civil, era un estudio exclusivo para la sociología. Y, y otras disciplinas que surgen también en este momento, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es la antropología, que era la disciplina que estudiaba a las otras culturas, no la sociedad europea, la sociedad occidental. Ustedes recuerden que estamos hablando fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En ese momento histórico no era como la actualidad, que hoy en día hay
Hay barcos que en un par de horas llegan a Europa, hay aviones que en un par de horas llegan a Australia. En ese momento los medios de comunicación, los transportes de los medios de comunicación como teléfono, internet, televisión, todas esas cosas no existían, ¿no? Entonces los medios de transporte como los barcos desde Europa a Australia, Nueva Zelanda, tardaban meses, tardaban 4 o 5 meses. Entonces no era lo mismo que hoy en día. O sea, estas sociedades, estas otras sociedades que en ese momento se las llamaban las sociedades primitivas o las sociedades bárbaras, que no eran la sociedad europea y que había muchos contrastes con las sociedades europeas, como contrastes fenotípicos, o sea, contrastes físicos, contrastes culturales. Esas sociedades son las que estudia la antropología, ¿no? O sea, entonces, eh, vamos viendo cómo las primeras ciencias que surgen son la historia, que ya tenía su desarrollo, pero toma las características particulares dentro de lo que es la ciencia en este momento, la economía, se aboca exclusivamente a estudios o analiza lo que es el mercado, la, la, la política, que analiza el papel del Estado, la sociología, que estudia la sociedad civil, y la antropología, que estudia las otras sociedades que no eran las sociedades europeas, ¿no? Las sociedades en África, en Oceanía, en América, etcétera, etcétera. Entonces, y acá entramos a, digamos, ah, algunas características para que ustedes vayan viendo eh, cómo era la ciencia en las primeras décadas. O sea, en esto de la burocracia, que la característica con las universidades, cómo se impartían, ¿no? En estas instituciones. Miren ustedes, en el siglo XIX, la autora sostiene que a nivel de la sociedad occidental, o sea, Europa fundamentalmente, un poco de América. Cuando digo América me refiero casi exclusivamente a Estados Unidos, Norteamérica, Estados Unidos, pero fundamentalmente Europa. O sea, no habían más de 7 departamentos, facultades o escuelas en todos estos países. O sea, este desarrollo de las ciencias sociales, porque uno cuando dice el desarrollo de las ciencias sociales, de estas 4 disciplinas, la historia, la politología, sociología, uno parece que puede llegar a pensar que fue un desarrollo homogéneo en todos los países, ¿no? De América y de Europa. Se crean en todos los países como uno lo ve hoy en día. En todas las provincias, en todos los países existen numerosas facultades, numerosas universidades, numerosas disciplinas en ciencias sociales, pero no fue así en su principio. O sea, eh, en su principio, final del siglo XIX, principio del siglo XX, no había más de 7 departamentos, entre ellos 7, incluyendo a todos estos, 7 departamentos o facultades o escuelas. No había más en todos estos países. ¿Qué comienza a ocurrir entre el siglo XIX y ya entrando poco a poco al siglo XX? Ya no solamente a la primera o segunda década, ¿no? Sino poco a poco, ya cuando nos comenzamos a acercar a lo que fue mediados del siglo XX, en un contexto de la Segunda Guerra, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí ya comienzan a producirse varios cambios en lo que fueron las ciencias sociales, en este desarrollo de las ciencias sociales, ¿no? Pero se producen estos cambios porque también se producen grandes cambios a nivel global, ¿no? Se producen grandes cambios en el mundo. Ustedes recuerden, o sea, no se olviden, ¿cómo surgen las ciencias sociales? Surgen con la Revolución Francesa, ¿no? Que las ciencias hasta el momento eran desarrolladas, las ciencias, esta ciencia que se diferenciaba de la edad contemporánea, de la edad moderna, con los filósofos y cómo producían el saber. O sea, la ciencia en ese momento, cuando surge en la edad contemporánea, o sea, era una ciencia que estaba
estaba desarrollada por disciplinas o ciencias como la física, la biología, la matemática, etcétera, ¿no? O sea, eran estas ciencias las que representaban eso que se producía en la edad contemporánea, que se denominaba ciencia y método científico. Entonces, cuando surgen las ciencias sociales, recuerden que el clic lo produce la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa permite ver que las sociedades no son homogéneas, que las sociedades no son un cuerpo que anda por la realidad de la misma forma a lo largo del tiempo. No, la Revolución Francesa lo que permite ver es que las sociedades, ¿sí?, en ese proceso a lo largo del tiempo tienen conflictos, no son las mismas, o sea, van cambiando constantemente. Y muchos de esos cambios son cambios muy grandes, como lo fue en su momento la Revolución Francesa. Y en ese momento es en donde surgen las ciencias sociales. Por eso surgen las ciencias sociales, cada una especializándose en una parte de todo ese proceso que era el proceso de cambio, o sea, económico, político, etcétera, etcétera. Entonces, si en su momento las ciencias sociales surgieron por estos procesos de cambio en la sociedad, estos procesos de cambio no quedaron solamente con la Revolución Francesa, continuaron a lo largo del tiempo produciéndose cambios a nivel global, a nivel continental, como en Europa o en América, y esos procesos de cambio también fueron generando cambios en las ciencias sociales, ¿no? O sea, fueron modificando la perspectiva. ¿Por qué? Porque si las ciencias sociales surgieron para explicar a las sociedades, a estos procesos de cambio, si estos procesos de cambio a lo largo del tiempo continúan cambiando y en algunos momentos esos cambios son mucho más eh, llamativos o son mucho más complejos, como para decirlo de alguna forma, como lo fue la Revolución Francesa, como lo fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, o lo que fueron los nazis, por ejemplo, todos esos acontecimientos que son muy importantes para analizar los cambios en las sociedades. O sea, si todo eso se produce, todos esos cambios se van produciendo, también se va produciendo entonces cambios en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales tienen que analizar y dar respuestas a esos cambios, y por eso surgieron, ¿no? Si no, se quedaban solamente las ciencias duras, como la física, la química, la biología, si no se quedaban esas ciencias nada más. Entonces, si surgieron las ciencias sociales para explicar estos procesos, estos cambios, y estos cambios siempre continúan modificándose, es lógico que las ciencias sociales se vayan adaptando a esos cambios para que puedan explicar esos procesos de cambio, un proceso conflictivo, ¿no? Entonces, en el siglo XX, fundamentalmente a mediados del siglo XX, se producen grandes cambios por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En realidad, o sea, finales del siglo XX, principios pero finales del siglo XIX y principios del siglo XX también se producen otros cambios que llevaron a esto de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Algunos de esos cambios están dados con lo que fue el evolucionismo, o sea, las corrientes teóricas que ustedes después me lo dicen cuando podamos tener, o me lo dicen después, si lo han visto, o me pueden comentar ahora en los mensajes, si han visto en algunos textos lo que fueron estas corrientes teóricas sobre evolucionismo, funcionalismo, etcétera, ¿no? En la ciencia social. Pero lo que les quiero decir es que antes de la Segunda Guerra Mundial se produjeron también algunos cambios de algunos cambios en la sociedad y en las ciencias sociales que fueron también muy importantes. Esto de lo que fueron la noción de raza, el racismo, eh, lo que fue los posicionamientos en torno a las poblaciones negras en Estados Unidos, lo que fue la ley la ley Jim Carroll, sí, o sea, la ley de segregación en Estados Unidos, no me acuerdo, es Jim, la ley Jim, pero no me acuerdo el apellido, creo que es Jim Carroll. Pero bueno, era una ley de segregación en Estados Unidos que ubicaba a las poblaciones negras en una posición de inferioridad, que ustedes deben haber visto en documentales o en películas, esto de que los negros
tenían que ir a un baño exclusivo para negros y había otros baños exclusivos para los blancos, que había confitería exclusiva para los blancos y confitería exclusiva para los negros, o había espacios en donde estaban divididos para blancos y negros, barrios para blancos, barrios para negros. Toda esta ley de segregación eh, tuvo su momento de, de desarrollo, aparición, de desarrollo final del siglo XIX, principio del siglo XX, y que con el transcurso de la década fueron dando el marco para lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania nazi. O sea, lo que les quiero decir es que no es que eh, pasamos de la Revolución Francesa a la Segunda Guerra Mundial y en el transcurso en esas décadas no pasó nada. No, o sea, a lo largo de las décadas fueron pasando acontecimientos que poco a poco le fueron dando el marco final a esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial con lo que fue la Alemania nazi, ¿no? Bueno, lo que ustedes ya saben. Entonces, en este momento, mediados del siglo XX, estos cambios profundos que se producen en las sociedades son, en primer lugar, una expansión económica increíble. Así lo define la autora. Después, um, a ver, sí, ahí está, la ley Jim Crow, sí, gracias. Si quieren, después en otra clase podemos profundizar un poco sobre eso para que ustedes vean. ¿Se escucha o no se escucha? No se escucha nada. No escuchamos nada. No sé si será de ahora o de hace rato. Sí, se escucha bien. Bueno, ya vamos a ver si les pasa unos videos en esto de lo que es y analizamos, bueno, capaz que en algún práctico podemos analizar un poco de lo que fue la ley Crom y la segregación en Estados Unidos, ¿por qué? O sea, porque si bien en este caso que estamos tomando de ejemplo la ley Jim Crow, uno puede llegar a pensar, bueno, es una ley exclusiva de Estados Unidos, ¿no? Es un país y eso se produjo dentro de ese país, esta producción de la ley. Sin embargo, o sea, el proceso que se produce en esta sociedad, estos procesos de cambio, en donde las poblaciones europeas, las poblaciones blancas, las poblaciones rubias, por ejemplo, o de ojos verdes, esto que los alemanes, no solamente los alemanes, sino otras poblaciones de Europa a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, llamaban como los arios. O sea, todo esto se produce en este contexto y no solamente es Estados Unidos, sino también es Europa, ¿no? La industria de toda esta producción de lo que es la raza, lo que fue la raza y el racismo, con el apoyo de las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales fueron el basamento, fueron la... mm, la respuesta o el apoyo científico en ese momento para justificar estas diferencias. Entonces, cuando nosotros vemos la ley Jim Crow, que es de finales del siglo XX, hasta mediados del finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, o sea, esta creación de la ley en exclusiva con las poblaciones negras en Estados Unidos se produce en un contexto que es un contexto a nivel global, ¿no? De posicionamientos en torno a lo que son los blancos y los blancos, los blancos europeos o descendientes de europeos en contraposición con los negros o poblaciones indígenas o lo que se consideraba en su momento como estas poblaciones primates. No por nada ustedes vayan viendo cómo en otros contextos se produce de alguna forma una reproducción de estas miradas, ¿no? En América Latina y en Argentina exclusivamente, ¿qué pasa en las primeras décadas del siglo XX? O sea, en Argentina se produce lo que fue, en primer lugar, la, la promoción, la incentivación de las migraciones europeas, por un lado. Por otro lado, se produce lo que fue la conquista del desierto y la guerra del Chaco, o sea, el exterminio casi de todas las poblaciones indígenas que vivían en Argentina. Y cuando uno ve los discursos de los políticos en esa época, ustedes van a ver en estos discursos cómo hay una mirada similar a esta que se iba produciendo en Europa en relación a las poblaciones europeas, a las poblaciones de origen ario,
a los blancos, como el, el, el- el- el último eslabón de esta evolución, ¿no? En donde están los europeos, los blancos, como los más desarrollados en el mundo, y están las otras sociedades en esta línea evolutiva más atrasadas. Son una cosa así, unos negros, perdón, unos positivos, los blancos europeos, los descendientes, y el resto no eran los... Eso lo vamos a desarrollar en otras clases más adelante como ejemplo. Bueno, sigamos. Entonces, le que decía que a mediados del siglo XX se produce esta expansión económica en un contexto de guerra, ¿no? O sea, expansión económica increíble, que se expandieron las universidades a nivel global, o lo que es la sociedad occidental, exclusivamente hablando. Todos los países se crearon universidades. Ustedes ven en el caso de Argentina, cuando se creó la Universidad de Buenos Aires, la UBA, a mediados del siglo XX. O sea, eh, las universidades más importantes del país, se amplió la matrícula estudiantil. O sea, estos cambios se van produciendo a mediados del siglo XX. Ustedes recuerdan que al principio del siglo XX, al final del siglo XIX, habían solamente siete unidades académicas en todas las sociedades occidentales. O sea, pero muy poquito, ¿no? Por país, en estos 5 países, 4 o 5 países a lo que hacíamos referencia anteriormente, ¿no? Entonces, estos cambios que se van produciendo en el siglo XX con las ciencias sociales, ustedes vean, de pasar de siete dependencias, unidades académicas en un principio, en 4 o 5 disciplinas como economía, política, etcétera. En ese momento, cómo surgen las ciencias sociales, poco a poco, con el transcurso del siglo XX, se comienzan a producir ya las modificaciones en la ciencia social. Esto de que crecen las universidades, crece la matrícula, pero a su vez también, al crecer las universidades, al crecer la matrícula de estudiantes, poco a poco comienzan a haber, o sea, más profesores también, comienzan a haber más investigadores, comienzan a haber más departamentos de investigación, comienzan a haber más proyectos de investigación, etcétera, etcétera. O sea, poco a poco, lo que era chiquito en ciencias sociales, lo que era chiquito en cuanto a número, a disciplinas, a investigadores, lo cual no quiere decir que era lo mismo a las investigaciones. Las investigaciones, en su momento, en investigaciones amplias que abarcaban grandes desarrollos en cosas que, por ejemplo, supongamos, los investigadores en este contexto final del siglo XIX, principio del siglo XX, acostumbraban a estudiar, hacían grandes investigaciones, no sé, supongamos, la economía en Francia, una cosa así, eran estudios bastante amplios, o el Estado y la política en Gran Bretaña, o los estados y la política en Europa, este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, en mediados del siglo XX comienzan a surgir estos cambios, comienzan a aparecer los primeros problemas, ¿no? En esto de las ciencias sociales. Y la autora da dos problemas. El primer problema es el de la interdisciplinaridad. Ella dice que la interdisciplinaridad es un problema. ¿Por qué? Porque hay un aumento de las investigaciones, un aumento de proyectos, un aumento de libros, un aumento de publicación, o sea, se produce en todas las disciplinas un aumento de las investigaciones. Y ese aumento de las investigaciones, ¿qué es lo que lleva? O sea, que esa exclusividad que había antes, porque antes habían pocos profesores, habían pocas investigaciones, habían pocas disciplinas y además habían pocas instituciones, como la facultad de las escuelas, al haber poco, no había problema de producir investigaciones, porque eran pocos los que lo producían. Al aumentar en medio del siglo XX, al aumentar todo y al aumentar las investigaciones, entonces, al haber más investigadores, o sea, comienzan a haber muchas investigaciones haciendo lo mismo. Supongamos, qué sé yo, a ver, yo quiero estudiar la Corte Suprema en Francia. Entonces, la Corte Suprema va a ser estudiada desde la política, desde la sociología. Dentro de la política van a haber
no un docente, sino ya van a ser 5 docentes que quieren investigar lo mismo. Entonces, ese aumento de la investigación lleva al otro punto, a que cada uno de estos investigadores comience a buscar un tema que no se haya escrito antes, algo que sea, que haya sido un descubrimiento único, como para decirlo de alguna forma, ¿no? Mi tema es exclusivo. Entonces ya comienza a haber un problema. Esto del aumento de investigaciones y las temáticas comienzan a ser repetidas y lo que va generando en estos investigadores que quieren descubrir o plantear nuevos temas que no se ha escrito antes. Y en esto de plantear nuevos temas, comienza esto del primer problema que plantea la autora, la invasión, entre comillas, de los territorios de otras disciplinas. Ustedes recuerdan que cuando comenzamos con las ciencias sociales, cada ciencia tenía su exclusividad o su ámbito de estudio, ¿no? La economía, los mercados, la política, el Estado, y así. Entonces, con esto de la interdisciplina a mediados del siglo XX, las disciplinas comienzan a entrar en ámbitos que hasta ese momento habían sido exclusivos de las otras disciplinas, ¿no? Ya esos límites ya no son tan precisos como habían sido antes, sino que comienzan a ser más difusos. Y surgen esto que vemos en el PowerPoint. Por ejemplo, toma el caso de la sociología, ¿no? Como para que ustedes vean. O sea, la sociología comienza a tener sus subdisciplinas o especialidades, de especialidades que entran en el ámbito que hasta ese momento eran exclusivos de otras disciplinas. Por ejemplo, la sociología económica, la sociología política, la sociología histórica, sociología de educación, etcétera, etcétera. Ustedes ven que son muchas. Es esto lo que dice la autora, cómo se produce esta, entre comillas, invasión de estas disciplinas en otros ámbitos que hasta el momento habían sido exclusivos de las otras disciplinas. Esto queda muy clarito, ¿no? Ustedes vean. Ustedes hoy en día ven las currículas de distintas disciplinas en ciencias sociales y van a ver esto, ¿no? No solamente en sociología, sino en economía. Entran a ver la licenciatura en ciencia económica, van a ver sociología económica, que está dentro de la disciplina, van a ver economía histórica, economía del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, pueden encontrar economía del género, etcétera, etcétera. Y eh, ese fue el primer problema. El primer problema que dice el autor es esto de la interdisciplinariedad. El primer problema dentro de estos cambios que van teniendo las ciencias sociales, estos cambios dentro de los cambios que se producen en el contexto a nivel global, ¿no? Y el segundo cambio es el tema de la descolonización. ¿A qué lleva la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, o sea, se lleva a que se produzca una descolonización, ¿no? Hasta el momento Europa había sido la que se había repartido el mundo. O sea, África en su mayoría pertenecía a Francia, en algunos lugares, en algunos pequeños lugares a Bélgica, que era no me estoy acordando del país, pues ya me voy a acordar. Eh, Bélgica tenía el Congo. Bélgica era dueña del Congo. Gran Bretaña tenía cuantos países, fundamentalmente Francia, un poco de España al norte. Después Gran Bretaña tenía países en el en Oriente, Australia, Nueva Zelanda, la India, un poco España por ahí. Portugal tenía otro poco en América, España también. Entonces ustedes van viendo en esta etapa de colonización cómo todas esas colonias que hasta el momento, en todos estos siglos, habían pertenecido a Europa, comienza a dejar de ser colonias y pasan a transformarse en estados, ¿no? Cada uno de ellos. Y surge este concepto que lo deben haber escuchado, el tercer mundo, ¿no? Se produce la descolonización, surgen estos estados, pero esta visión de los países poderosos, los países más ricos, los europeos
y bueno, y Estados Unidos también. O sea, no es que termina, no es que desaparece esta visión de esta línea evolutiva, esta línea en donde la cúspide es Europa, la sociedad blanca y los países primitivos, bárbaros, o países atrasados que van mucho más atrás, es el resto, ¿no? Eso no desaparece, sino que toma otras conceptualizaciones teóricas que son producto de las ciencias sociales en ese momento. O sea, recuerden ustedes, las ciencias sociales, si bien son ciencias, yo me estoy refiriendo a las ciencias sociales en este momento, me estoy refiriendo a otras ciencias que seguramente calculo que tienen estas mismas características. Las ciencias son herramientas usadas por el poder también. O sea, si hacemos el análisis de la ciencia a lo largo de los últimos 200 años, vamos a ver cómo la ciencia fue una herramienta usada por el poder, por los sectores más poderosos, lo vemos claramente, ¿no?, con los países europeos, para justificar su dominio, ¿no? En este sentido, lo vemos claramente como el surgimiento de los conceptos del tercer mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay un primer mundo, que son los europeos, Estados Unidos, y hay un tercer mundo, que son los restos de otros países que antes eran los países primitivos, o las sociedades primitivas, o las sociedades bárbaras. Entonces, por un lado, los europeos y norteamericanos como primer mundo, y el resto como un tercer mundo, como un tercer mundo. Eso es explicado teóricamente desde la ciencia social. Y o sea, en este cambio, o sea, que al principio, al final del siglo XIX, al principio del siglo XX, eran los otros, las sociedades primitivas. Ya con esta descolonización, las ciencias no podían hablar de los otros. O sea, hasta el momento, la teoría en ciencias sociales explicaba que los otros eran las sociedades primitivas y nosotros éramos los europeos. Y se daban explicaciones como esto de la evolución, ¿no? O sea, justificar el dominio. ¿Para qué? Para que ayudemos a las sociedades primitivas a evolucionar hasta que se puedan parecer a la sociedad europea. Estas explicaciones que daba la ciencia en relación a los otros ya deja de existir, porque ya no hay sociedades como las hubo anteriormente, que eran colonias, colonias, sino que ya son estados, digamos que de una forma son iguales, por lo menos en teoría, son iguales a nosotros, son estados que tienen su constitución, que tienen sus leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá ya se comienza a producir un pequeño cambio en esto. Un segundo cambio, la yerba. ¿Qué pasa acá? Al cambiar, al producirse los cambios, los métodos de las ciencias sociales ya también deben cambiar, quedan caducos, ¿no? Quedan caducos porque los científicos, los investigadores ya no tenían que trasladarse a las colonias y estudiaban en las colonias. Ya las colonias ya no existen, son países desarrollados, son países que tienen universidades, son países que tienen profesionales y son países que tienen estudiantes y posteriormente egresados, y que ellos mismos ya comienzan a analizar sus propias sociedades y analizan el conflicto desde una perspectiva propia, ¿no? Y es en este momento entonces que surge otro concepto más de las ciencias sociales que dan explicaciones a estos cambios, y que es el concepto de desarrollo o desarrollismo, ¿no? En la misma línea, o sea, siempre en la misma línea. Por un lado están los países desarrollados, que son los europeos y, y Estados Unidos, y están los países no desarrollados, que son el resto, lo que antes eran las sociedades primitivas. Ustedes vean cómo en las ciencias sociales siempre hubo una idea de polarizar, ¿no? O sea, por un lado los países más ricos y poderosos europeos y Estados Unidos, y por otro el resto de los países que en su momento fueron las sociedades primitivas, las sociedades bárbaras,
después fueron los países del tercer mundo, y con la conceptualización de desarrollo, desarrollismo, estaban los países desarrollados y los subdesarrollados, donde entrábamos todos nosotros. Siempre en estas explicaciones de estos cambios, de estos procesos de las sociedades, estuvo esta mirada hegemónica, ¿no? Yo cuando le digo en clase a ustedes, la mirada hegemónica, la mirada de las ciencias sociales hegemónica es esto, ¿no? Que estamos viendo en estas explicaciones de la autora. O sea, la construcción de las ciencias sociales termina siendo hegemónica, termina siendo una producción de ciertos países que tienen el dominio económico, el dominio de la producción para generar estas explicaciones, ¿no? O sea, estas que estamos viendo en donde siempre los que quedan bien parados, digamos, o para decirlo a una forma, son ellos, los países centrales, los países europeos o Estados Unidos. Y miren lo que pasa acá. O sea, en este contexto, después del siglo de mediados del siglo XX, ya con la década del 60, o sea, ¿ya? Esto de lo que fue planteado como el desarrollismo en las ciencias, por las ciencias sociales, o sea, comienzan a producirse cambios al nivel global como una protesta a esto que se venía produciendo desde estos países dominantes en apoyo con lo que eran las ciencias, ¿no? Las ciencias sociales. Y a nivel global comienzan a producirse toda una serie de protestas en la década del 60, en el 68 exclusivamente, con esto que ustedes deben haber visto en un montón de películas, documentales, lo que fueron las protestas en Estados Unidos, por ejemplo, con la guerra de Vietnam, en Estados Unidos, lo que fue el surgimiento del movimiento hippie, deben haber visto los recitales de ay, Woodstock, no me sale, creo que es así, festivales de Woodstock, en donde estaban, eh, donde iban los hippies, que estaban en el pasto, y todo eso que se ve en las películas. Bueno, es este momento, ¿no? O sea, en la década del 60, 68, con todas estas protestas en distintos países, que las mismas, o sea, vamos, por ejemplo, vemos otra protesta en Helsinki, o sea, que no todas estas protestas eran exclusivas de lo que era la guerra de Vietnam, ¿no? Sino que eran protestas que iban sobre este dominio que estos grupos veían de los países, dominio entre países, países poderosos y los países que no eran poderosos, esto que se planteaba entre los países desarrollados y los países subdesarrollados. Veían a lo que estos grupos veían que a lo largo del tiempo el dominio entre unos y otros nunca había cambiado. O sea, esto de la colonia y los colonizadores, esto que planteamos en Estados Unidos con las poblaciones negras, y lo que fue la segregación, lo que era en Sudáfrica la segregación con el apartheid, lo que era en América Latina con los resabios de, de la colonia y, y el dominio que había sobre las poblaciones indígenas, todos esos contextos eh, eran el eje que daba vida a estas protestas a nivel global, ¿no? Pero cada una de estas protestas también tenían sus protestas en relación a algunos conflictos internos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en Helsinki, lo que era la protesta sobre la intervención de la Unión Soviética en Checoslovaquia, o sea, ustedes van viendo que son algunos, si bien son planteamientos globales, o sea, pero se basan también en algunas cuestiones más particulares o cercanas, ¿no? En México también, o sea, en estas protestas y una que después generó el aumento de las protestas, lo que fue la masacre de Tlatelolco, o sea, en relación a las protestas de estudiantes. Bueno, todo esto en los mismos años, ¿no? En el 68, ¿no? Todo esto en este mismo contexto de la década del 60. No es que estamos viendo
situaciones de la década del 70, finales 70, no, sino fue en la década del, del 60. Y es en este contexto en donde estos cambios a nivel global van, eh, van, van de la par de lo que fueron las producciones en las ciencias sociales, ¿no? En su momento. Estas protestas y este contexto de la década del 60 va generando esto, lo que fue, en este mundo se van produciendo estas situaciones como fue la Revolución Cubana, o sea, el surgimiento de figuras como Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Que eh, se produce el Mayo francés, que digamos que mm, fue el motor o el impulsor de estas protestas. Y ustedes ven las fotos, por ejemplo, o sea, cómo son estudiantes, que, que después, poco a poco, los distintos grupos sindicales se van introduciendo en esto de las protestas, pero vean, la segunda foto, es un cartel, un afiche en donde dice a la abolición de la sociedad de clase, o sea, la protesta era una protesta que veía todas estas diferencias, ¿no? A nivel, a nivel global de las sociedades que históricamente se habían ido produciendo los países poderosos con los países eh, dominados, la sociedad, en las sociedades, grupos económicos muy ricos y grupos muy pobres, esto que plantea la sociedad de clase, el dominio de las poblaciones indígenas, el de los negros, o sea, todo eso era el caldo de cultivo que fue generando estas distintas protestas en todos los países occidentales, ¿no? Y es en este contexto en donde las ciencias sociales se encuentran insertas en estos procesos de cambio, ¿no? Entonces, estos procesos de cambio también generaron cambios en las ciencias sociales. Ustedes recuerden siempre, como dije desde el principio, o sea, las ciencias sociales surgieron como ciencias para explicar los procesos de cambios en las sociedades, que comenzaron con la Revolución Francesa. Ese proceso de cambio que fue la Revolución Francesa dio inicio a las ciencias sociales. Las ciencias sociales tenían que explicar esos cambios que se producían en la sociedad. Entonces, todos los grandes cambios que se producían en las sociedades también incidían en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales tenían que explicar esos cambios. ¿Qué pasa en este momento? En la década del 60, con todos estos cambios que se producían a nivel global, o sea, esta rebeldía, como por decirlo de alguna forma, en lo que eran las estructuras de la sociedad, estructuras de clase, estructuras de países dominantes, países dominados, etcétera, etcétera. En ese contexto, las ciencias sociales comienzan a tener una serie de grandes cambios que hasta hoy en día esos cambios se manifiestan. O sea, lo que hoy vemos en las ciencias sociales, digamos que tienen en su eje en este momento, ¿no? O sea, ¿cómo si las protestas en ese contexto de la década del 60 eran protestas que denunciaban, o sea, toda esta opresión, todos estos dominios sobre ciertos sectores o ciertas poblaciones olvidadas, como los denomina la autora, oprimidas, sectores de las poblaciones que, que sufrían, que sufrían marginación, discriminación, explotación, que eran, que eran, eran grupos, grupos inmersos en la pobreza, etcétera, etcétera, en este mundo económico, o sea, estas poblaciones olvidadas en este mundo económico, como dice la autora, también hasta ese momento habían sido olvidadas en el mundo del saber o en la ciencia. Las ciencias, y las ciencias sociales en especial, no habían considerado a todos estos sectores que padecieron todo esto, que la autora llama poblaciones o sectores olvidados o minorías, o sea, no habían sido un eje de estudios para la ciencia social. Con esta década
la década del 60 y todas estas situaciones que se producen, se genera un quiebre en las ciencias sociales. ¿Qué es lo que pasa? O sea, las ciencias sociales comienzan a darse cuenta que deben analizar o deben hacer énfasis en el estudio de todas estas minorías que se encuentran en una situación de marginalidad, de opresión, de explotación en las sociedades. Y surgen todos los estudios que vemos hoy en día en las ciencias sociales que analizan estas minorías, por ejemplo, eh, las mujeres, o sea, considerando en el caso de las mujeres aquellos sectores de las mujeres, no todas las mujeres, ¿no? Sino aquellos sectores de las mujeres que son digamos, que presentan situaciones de marginalidad, explotación, discriminación, etcétera, ¿no? Y acá vemos estos grupos minoritarios asociados con un montón de cuestiones, ¿no? Pobreza, por ejemplo, educación, trabajo, o sea, todo se asocia en esto. Cuando hago referencia a las mujeres, a la minoría de estas mujeres como grupos en donde las ciencias sociales se interesan, estoy hablando de estas mujeres que son pobres, estas mujeres que no tienen trabajo, mujeres que pueden ser mujeres indígenas, mujeres negras, o sea, eh, mujeres que vienen de contextos rurales, mujeres que han tenido muchos hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hablo de todas las mujeres, sino que hablo de estos grupos de minorías dentro de lo que son las mujeres, asociadas con todas estas cosas. Y lo mismo pasa con las poblaciones indígenas, otro grupo que se denomina minoría, son los indígenas que también, o sea, ustedes van a ver que todos estos grupos de minorías están cruzados por las mismas características, con pobreza, falta de trabajo, marginación, discriminación, prejuicio, segregación, o sea, todo eso es lo que estudian las ciencias sociales desde la final de la década del 60 hasta el presente. En los grupos etarios, los indígenas, entre los niños sexuales, los migrantes, las minorías religiosas, entre otros. Yo di algunos, ¿no? Algunos de los ejemplos. O sea, no cuando ustedes hoy en día ven muchas de las investigaciones en ciencias sociales, bueno, estas investigaciones están dadas dentro de estos grupos o de estos sectores, ¿no? Mm, Ya vamos finalizando. A ver, déjenme. Quiero ver si tienen algunas preguntas. A ver, ah, estoy leyendo las preguntas. Miren ustedes acá hay unas preguntas que hacen, que hacen los compañeros, las compañeras. ¿Sí? Los movimientos contraculturales que se llaman, ¿sí? Contra el imperialismo, exactamente, Western. Y preguntan, ¿todas estas protestas generan algún cambio? No. Siempre, o lo que se conoce, el que conoce su historia no volverá a cometer sus propios errores. O sea, es muy común lo que yo planteaba en los teóricos anteriores o también en los prácticos, estas polarizaciones que hacemos nosotros desde el conocimiento popular, ¿no? O sea, ¿se produjo algún cambio o no se produjo algún cambio? ¿Fue positivo o fue negativo? O sea, desde pequeños, desde que nacemos, nos van construyendo para ver el mundo desde esta dualidad, desde esta polarización. ¿Es bueno? ¿Es malo? Eh, Positivo o negativo. Y la sociedad no es así. No es que una teoría va a generar lo positivo, va a generar un cambio en la sociedad. Visto desde esa perspectiva, o sea, todo lo que se genera un cambio en la sociedad. O sea, 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 sea una teoría, una corriente
una corriente, protestas de los más pobres o protestas de los más ricos, o sea, siempre va a haber un cambio en la sociedad. Entonces, no podemos pensar que es un proceso en donde antes no había un cambio y ahora sí hay un cambio. O sea, por ejemplo, que por supuesto que algunos cambios pueden ser pueden ser más relativos que otros ser más significativos, pero sostener que generar un cambio termina siendo muy difícil porque ahí entramos en una vara en donde entramos en una subjetividad, ¿no? O sea, ¿qué es lo positivo y qué es lo negativo? Por ejemplo, le doy un ejemplo para que me entiendan. La ley Jim Crow, o sea, la ley Jim Crow cae, si mal no recuerdo, creo que fue en 1964, que la ley Jim Crow se había creado en 1980, por ahí, mil, perdón, 1890, y perdura hasta 1964. No me acuerdo si 1964 o 1954, o sea, pero por ahí cuando cae. Entonces, uno podría plantear desde esta perspectiva, de este conocimiento que tenemos incorporado desde pequeño, este conocimiento no científico, uno podría decir, fueron 7, 8 décadas de segregación en Estados Unidos en contra de los negros. La ley Jim Crow, cuando cae la ley y ya desaparece esto de la segregación, genera un cambio positivo en la sociedad. O sea, o sea, pero ¿qué es generar un cambio positivo? O sea, antes del 54 estaba la segregación, después del 54 o del 64 ya no está la segregación y los negros viven felices y contentos en Estados Unidos y antes no. Eh, Porque después de la caída de la ley de Jim Crow hay políticos, hay senadores, incluso llegaron hasta tener un presidente negro, tener actores negros, todo eso, o sea, generó que ya no haya segregación con los negros en Estados Unidos. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que, o sea, si nos planteamos que desde un momento comienza lo positivo y antes era lo negativo, o sea, nos vamos a quedar en respuestas muy simplistas de lo que es eh, los procesos de cambio en la sociedad. Por supuesto que la marginación en Estados Unidos hoy en día y en las últimas décadas, después de la ley Jim Crow, continuó. No es que no continuó, sí continuó, ¿verdad? Con otras modificaciones, con otras características. Por supuesto que hubo sectores de los negros que adquirieron poder, hubo sectores de los negros que, que obtuvieron cargos políticos, etcétera, etcétera. Pero, o sea, en el contexto general, hoy en día, hoy en día en Estados Unidos, las poblaciones negras, al igual que las poblaciones latinas, pero en este caso las poblaciones negras, manifiestan segregaciones en distintos lados. Por ejemplo, hay autores como, eh, no es Foucault, ya me voy a, perdón, justo me sonó el teléfono. Hay autores que analizan, estoy fijándome, no es Foucault, es, bueno, mientras yo sigo hablando, voy buscando. Hay autores que plantean cómo o hacen investigaciones. Wakao, Loic, ya me acordé del texto, estoy googleando. Wakao, algo así se escribe. Eh, Dame un segundo, que los negros y prisiones en Estados Unidos, se llama, ¿dónde está? Loic Bakwa, se escribe, es difícil, pero él analiza Loic Bakwa, y él analiza las prisiones en Estados Unidos en las últimas décadas, y él termina viendo esto, ¿no? Como en Estados Unidos
la segregación de los negros continúa con otras características, donde él ve que el mayor porcentaje de la población negra en las cárceles es negra, perdón, la mayor cantidad de población en las cárceles es negra, el mayor porcentaje. Entonces va asociando cómo hay una participación de lo que son las fuerzas de seguridad, hay una participación de lo que son las fuerzas de justicia en Estados Unidos que terminan señalando o terminan identificando o terminan culpando hasta estos sectores. Es más, hay una película en Netflix que analiza, no sé si la han visto, así nos ven, creo que se llama, así nos ven. A ver, denme un segundo. Netflix, así nos ven. Película, ¿en dónde? ¿A dónde? A ver si es. Así nos ven, sí. Así, así nos ven. A ver, yo les comparto lo que es la película. No, no va a ser mucho lío. Bueno, así nos ven, se llama la película de Netflix. Y esta película analiza esto, ¿no? Como un grupo de adolescentes, de chicos de 15, 17 años, eh, son culpados por el asesinato de una mujer en Nueva York. Una, una mujer que estaba corriendo en el Central Park es asesinada y los testigos identifican a algunos jóvenes negros que estaban cerca o algo así y los, eh, los apresan a un grupo de negros, de jóvenes negros que estaban cerca, los apresan y la película muestra cómo el aparato de los medios de comunicación, el aparato de la policía, de la justicia, va generando y digamos, una, cul- una, cul- una situación de culpabilidad hacia, hacia estos grupos, ¿no? Este grupo de niños adolescentes. Bueno, dame un segundo, no sé qué ha pasado. Ah, sí, acá está. Bien, sigamos. Oh, ya terminamos, ya estamos finalizando. Quiero ver si no han puesto nada en el chat. Dame un segundo porque yo tengo que cerrar el chat. Bueno, por ejemplo, esto, cuando yo les planteo entre lo positivo y lo negativo, que no es tan fácil, la compañera da el caso Floyd. O sea, ahí vemos esos pequeños detalles, cómo la marginación ha tomado otros caminos. Y no es plantear, hay mayor o menor marginación antes de la ley Jim Crow o después de la ley Jim Crow, porque no tiene sentido, eso termina siendo muy subjetivo, es más o menos. O sea, sino ver cómo, cómo, cómo se modifica, cómo va transformándose eso a lo largo del tiempo, ¿no? Lo vemos, como está planteando la compañera, lo que son las fuerzas de seguridad y cómo actúan en Estados Unidos, con un montón de casos, no solamente con el caso de Floyd, ah, y ya los últimos cambios de las ciencias sociales, en los últimos 25 años, digamos, que esto que les voy a explicar es lo último de lo último, eh, en lo que son las ciencias sociales de hoy en día, dentro de lo que es la ciencia en general, ¿no? Ustedes recuerden que cuando las ciencias, en el siglo XIX, cuando surge la ciencia, el método en ciencia, habían dos grandes corrientes en ese momento, las ciencias puras y las humanidades, la física, la matemática, las ciencias naturales, la biología, etcétera, etcétera, y por otro lado, la historia, las letras, la literatura, la filosofía. O sea, eran las dos grandes ramas de la ciencia en ese momento de surgimiento. Y eh, después surgen las ciencias sociales, ¿no? Y estaban bien divididas en su momento. Estaba bien dividido lo que hacían las ciencias naturales, las ciencias puras y
las humanidades, bien diferenciadas unas de otras. Entonces, ¿qué plantea la autora en relación a las últimas décadas del siglo XX y siglo XXI, ¿no? En estos últimos 25, 30 años? Se produce algo mm, muy llamativo que no se había producido anteriormente, especialmente en esto de los posicionamientos de las ciencias exactas, las ciencias duras, ¿no? Siempre hubo en el último siglo, o sea, un posicionamiento de estas ciencias duras como el cuestionamiento de si las ciencias sociales son ciencias. ¿Por qué? Capaz que tú lo han escuchado. ¿Por qué? Porque las ciencias duras, las ciencias puras, podían generar leyes, leyes generales, como la ley de la gravedad, supongamos, y eso lo podían replicar en, en los laboratorios, por ejemplo. O sea, eran leyes generales que la explicaban en Francia y la podían explicar en China, por ejemplo. O sea, la podían explicar en todos, aplicar en todos los lugares. Cosa que las ciencias sociales no podían hacer. Las ciencias sociales nunca han podido crear leyes generales, ni aún hoy en día. O sea, la mirada de las ciencias sociales, la metodología, es muy diferente de las ciencias puras. Las ciencias sociales siempre han generado teorías, pero no teorías generales de largo alcance, sino más bien teorías, teorías, como para decirlo de alguna forma, teorías pequeñas o teorías contextuales, ¿no? Teorías que sirven para explicar casos particulares o situacionales, ¿no? Entonces, esa siempre fue la mirada que tuvieron las ciencias exactas, las ciencias puras en relación a las ciencias sociales. Y lo que plantea el autor en estas últimas décadas es que desde ciertos científicos de estas ciencias puras, o sea, y las humanidades también, comienza a producirse un cambio en la visión, o sea, que ellos tenían y un acercamiento a las ciencias sociales. En primer lugar, ella plantea que se produce desde las ciencias puras un aspecto que denomina ciencias de la complejidad, una situación que la denomina ciencias de la complejidad. ¿Por qué? Porque desde ciertos científicos comienza a haber una reacción al legado cartesiano, en el cual se manejaron las ciencias puras. ¿Qué quiere decir esto que estaba diciendo yo anteriormente? Que hay leyes que explican, son leyes de explicación universal. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley universal que se aplica en todos lados. Y otra cuestión que manifestaba esto del legado cartesiano es que el investigador no tiene participación en el propio proyecto, o sea, que no incide, que el investigador puede estar o que está aislado de la investigación. Entonces, esto que dice la autora de Ciencias de Complejidad son las posturas, las nuevas posturas que comienzan a tener algunos científicos desde las ciencias puras, o sea, no todos, ¿no? Que hay unas corrientes nuevas que están postulando esto, una reacción al legado cartesiano en torno a esto de las leyes universales o la no implicación del investigador. O sea, ellos están proponiendo todo lo contrario, o sea, que el investigador sí o sí se encuentre inserto dentro de su proyecto y que incide sobre la investigación, que siempre incide sobre la investigación, y que eso va llevando a que tener cuidado con esto del planteamiento de las leyes de explicación universal, que no siempre es de esa forma. Y desde las humanidades, ustedes recuerden que en su momento eran dos grandes corrientes, las puras de las humanidades, la otra gran corriente, o la otra de ciencia, lo que eran las humanidades, comienzan a plantear otra cuestión en esto de los estudios. Ellos, y que la autora denomina como los estudios culturales, ¿no? O sea, que plantea que los cánones culturales que tienen cada una de las sociedades, por ejemplo, lo que es la belleza,
como un ejemplo, ¿no? Como para que ustedes vean, son particulares y que estos cánones culturales de cada sociedad varían según la posición social y política que tenga esta persona o estos grupos en cada sociedad particular. Esto que están planteando ahora es algo que en ciencias sociales ya se lo había planteado anteriormente, ¿no? O sea, no es algo que se crea, pero lo que queremos decir, lo que dice el autor es que eh, las ciencias humanísticas están orientándose o están yendo por estos caminos de un acercamiento a las ciencias sociales, o sea, darse cuenta que los postulados que tienen las ciencias sociales eh, eh, deben ser reconocidos para analizar sus propias disciplinas, ¿no? Sus propias ciencias. Entonces, para finalizar, es esto lo que estamos viendo. O sea, en estas grandes divisiones de las ciencias puras, humanidades y las ciencias sociales. O sea, hoy en día, las ciencias puras, hay ciertas corrientes que se están acercando a los planteamientos de las ciencias sociales y de las humanidades también. Esto, el método cartesiano y la crítica del método cartesiano, desde las humanidades al reconocimiento, de la humanidad al reconocimiento del contexto social y cómo influye eso en todo lo que son los cánones o los parámetros culturales, esto que analizan las humanidades. Y en el caso de las ciencias sociales tampoco es que no tiene un análisis crítico dentro de ella, sino que ese análisis lo que plantea es que hoy en día es imposible ver a las ciencias sociales como esa distinción que tuvo en su principio de cada una de las disciplinas eh, englobada en un análisis específico. La economía analiza solamente el mercado y es la única que analiza el mercado. La política o las ciencias políticas son las únicas que analizan el Estado y la sociología, así como buscamos mismo. Que esa distinción hoy en día no existe y que una de las cosas que las ciencias sociales se encuentran como búsqueda de ese camino, o sea, porque esta es una cuestión, es un proceso que va continuando, las ciencias sociales como búsqueda, como caminos que están siguiendo en la actualidad, es cómo ir definiendo eh, esas, esas particularidades por un momento, pero a su vez también esas similitudes o esos trabajos en conjunto que tienen con las otras disciplinas. O sea, básicamente es lo que hoy en día vemos o las ciencias sociales se plantean. Y con esto finalizamos. A ver, veamos. Hemos visto 150 años de, de historia de las ciencias sociales. Lo que han visto hoy es los 150 años de historia de las ciencias sociales y cómo hoy en día las ciencias sociales, en donde se encuentra inserto el derecho, eh, eh, se encuentra en la actualidad. ¿Tienen preguntas? A ver, vamos a ver si hay preguntas. Ah, ¿tienen alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Tienen habilitados los micrófonos? A ver. No. A ver. Pueden activar sus audios. Están habilitados si alguien quiere hacer preguntas. Yo en el aula virtual voy a compartir los links. Bueno, voy a ver si puedo compartir porque algunas son películas de plataformas pagas. Ya veré cómo puedo hacer, pero aunque sea compartiré los títulos o algo así. Y vamos a ver si en algún momento lo que es la investigación científica podemos ingresar con las características de investigación del derecho y analicemos lo que lo que es la ley Jim Crow. La podemos tomar como ejemplo para que ustedes vayan viendo esto de las particularidades de las particularidades de la investigación y el derecho, ¿no? Me gustó la idea,
me gustó, no lo había pensado, eh, pero, pero lo podemos analizar como un caso específico, ¿no? Para ir viendo cómo la teoría se aplica en esto de, sí, o sea, ustedes recuerden que, y esto lo vamos a ver en las clases, el derecho es más antiguo que la ciencia social. O sea, como dijimos, el derecho está desde la época de romana, cuando estaba Roma, los griegos, todo ese contexto, ya se desarrollaba el derecho, con características particulares, ¿no? Con carácter particular, en un contexto en donde en su momento la filosofía era la ciencia dominante, como para decirlo de alguna forma, la que daba explicaciones a todo. Después, en donde la religión era la palabra absoluta y daba explicaciones a todo. En esos contextos se desarrollaba el derecho. Cuando surgen las ciencias sociales, o sea, surge esto de la explicación de los procesos de cambio, una disciplina que se crea como para dar explicaciones a estos procesos de cambio. Hay el derecho, o sea, el derecho, esto de los conflictos, que las personas, los grupos, la sociedad tienen conflictos, el derecho se transforma como una forma como para decirlo, como un intermediario, como un ente que va solucionando o generando todo esto, o dando solución, o evaluando, o todos estos problemas. O sea, pasa a pertenecer parte de las ciencias sociales, porque ya no es filosofía, no es que tiene eh, un razonamiento absoluto que no se basa en la práctica, al contrario, el derecho se basa en la práctica. O sea, el derecho analiza las situaciones individuales, grupales, etcétera, etcétera, que es la práctica, lo que pasa cotidianamente. Entonces, las herramientas del derecho pasan a entrar dentro de lo que es la ciencia y además eh, sigue los lineamientos del método de lo que es el método científico, ¿no? Esto de una temática, un planteamiento de un problema, el uso de marcos teóricos, el planteamiento y el uso del marco teórico de todo esto en un análisis de un caso concreto, ¿no? De una situación en particular dentro de de la sociedad. No es un razonamiento eh, puro basado solamente en la razón. Sí, esto es parte de Wallenstein. Todo esto que vimos está en Wallenstein. Ah, bien. Ah, sí, lleven la comisión, lleven los prácticos para la semana que viene. Este no es un práctico, ¿no? El que vimos hoy, es la teoría. Ustedes no tienen que llevar el texto de Wallenstein. Ustedes tienen otro texto en el práctico que es de la autora Eva Muso Papa y Carla Villalba. Ese texto tienen que llevarlo leído. Yo la semana que viene, yo y la profe creo que ya subió una pregunta, no me acuerdo muy bien, pero yo la semana que viene les llevo las preguntas para que las desarrollen en clase, discutimos un poco y después me responden las preguntas y la traen impresa. ¿Entiendes? Entonces, ya tienen que ir leyendo ese texto. Y el texto este de Wallenstein que vimos hoy, no tienen que responder preguntas, sino los textos que están en el aula de los teóricos, vayan leyéndolo, porque cuando llegue el parcial a fin de año, van a entrar todas estas cosas, ¿entienden? O sea, todas las cosas que subamos en el aula virtual pueden entrar como preguntas en el parcial. Es más, si hasta subimos video, colocamos videos, posiblemente sean preguntas, son preguntas que asocien, ¿no? Qué sé yo, supónganse ustedes, si subimos un video de la ley Jim Crow, entonces yo le pediré a ustedes, bueno, qué relación o qué característica presenta la investigación en derecho, entendiendo o tomando como ejemplo el caso de la ley Jim Crow. Una cosa como esa, ¿entienden? Pero ahí, para eso, van a tener que leer el artículo y quizás también ver los videos que se puedan subir. ¿Entienden? Para eso son los textos de los teóricos. Son para que ustedes lo vayan viendo y usarlos después en el parcial. O que estén leídos para el parcial.
Bueno, no, el trabajo práctico lo voy a dar en la comisión de los prácticos el lunes. Lo llevaré las preguntas para que ya respondan el segundo texto. Y el viernes también, lo mismo la va. ¿Otras preguntas? ¿No hay preguntas? Sí. Bueno, si no hay preguntas, tienen abierto el micrófono si quieren hablar, ¿no? Alguno. Repetir el ejemplo de la ley. No entiendo cómo. Profe, Sí. eh, mm, ¿puede repetir el ejemplo de pregunta que usted hizo sobre la ley? Porque justo se me cortó el internet y escuché entrecortado. No, o sea, era un ejemplo que yo les decía, que, l- porque preguntaban, hay que leer el texto de Wallenstein, este de la historia de las ciencias sociales. No hay que responder preguntas o armar un práctico sobre el texto de Wallenstein, sino yo lo subí en una carpeta en donde dice teóricos en el aula, que dice bibliografía de teóricos. Esa bibliografía yo se las coloco para que ustedes vayan leyendo, que es la que me baso para los teóricos o algunas cosas que yo voy diciendo en los teóricos. Entonces, esa bibliografía ustedes la van leyendo, cosa que cuando llegue el parcial a fin de año ya la tengan leída, porque las preguntas del parcial a fin de año van a poder estar relacionadas con los textos de los prácticos o con los textos de los teóricos. Y si hay videos que están subidos como ejemplo para apoyar esto que estamos hablando, supongamos, si en algún momento en las clases posteriores damos como ejemplo la ley Jane Crow para estudiar, para analizar lo que es la investigación en derecho, tomando el ejemplo de la ley Jane Crow en Estados Unidos, entonces yo posiblemente suba un documental, no para que lo pasemos en clase, sino para que lo vean ustedes después en su casa, lo subo al aula virtual con lo que fue, lo que es la ley Jim Crow, o un documental sobre eso en Estados Unidos. O el apartheid en Sudáfrica, supongamos. Subo esos dos videos. O sea, pero yo no los voy a pasar en clase. Pero ustedes lo podrán leer, perdón, ustedes los podrán ver y quizás yo al final, la profe mal que yo al final, cuando tomemos el parcial, le hagamos una pregunta que pueda ser, analiza algunas características de la investigación en derecho y cómo ésta se plasma en el ejemplo de la ley Jim Crow. Y para eso ustedes van a poder tener algunos textos específicos de investigación, algunos textos que subiremos sobre lo que es la ley Jane Crow, y a su vez van a tener los videos o los documentales estos. Entonces podrán armar la respuesta en relación a esas esos tres documentos, ¿no? Así era lo que yo había dicho. Gracias. De nada. Otra pregunta, si no hay más preguntas, entonces cerramos, Darío. Darío, a ver si puedo grabar. Cierro entonces la grabación. Cierro, Darío, la grabación. Darío, ya se pueden retirar, ¿no? Estoy hasta la semana que viene. Estoy intentando cortarla. A ver. Darío, ¿estás? Hasta luego, que vaya bien. Darío, ¿estás? Ajá, 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 Darío, Darío.
Hola Darío, ¿cómo estás? Che, Darío, ya terminé y yo apreté detener la grabación. ¿Está bien? Ah, bueno. ¿Cierro? Cierro entonces Zoom. Ah, bueno, listo. Listo. Ok. Dale, dale, gracias. Gracias. Chao, chao. Cierro.